Buenas tardes para todos. En primer lugar, el propósito de este foro consiste en analizar desde una perspectiva crítica y argumental los fundamentos que dieron origen a la psicología social, la psicología política y la psicología comunitaria, así como los argumentos explícitos e implícitos que sustentaron la adopción del método experimental en el escenario de posguerra europea. A continuación, cada participante desarrollará su posición en un tiempo no mayor a 2 minutos. Luego se abrirá un breve espacio de réplica y cierre. La pregunta orientadora es la siguiente. ¿Cuál de los fundamentos históricos, epistemológicos y sociopolíticos que explican el surgimiento de estas tres subdisciplinas y qué argumentos, tanto explícitos como implícitos, sostuvieron la hegemonía del método experimental de la psicología en la posguerra? Fundamentos históricos. En primer lugar, es necesario señalar que el surgimiento de la psicología social experimental no puede comprenderse sin rastrear sus antecedentes históricos de larga duración, desde el pensamiento griego, donde Aristóteles postula que el ser humano es social por naturaleza y que solo en sociedad alcanza su forma perfecta, hasta la Ilustración en el siglo XVII y XVIII, donde Hobbes, Rousseau y Kant debaten la relación entre el individuo, la naturaleza humana y el contrato social. Se consolida una preocupación filosófica por explicar la conducta humana en su dimensión colectiva. Sin embargo, es en el siglo XIX, con la industrialización acelerada, la urbanización masiva y la emergencia de la llamada cuestión social, cuando esta preocupación adquiere una urgencia práctica, donde la burguesía requería adecuadamente herramientas conceptuales para explicar y regular el comportamiento de las multitudes, de tal manera que la psicología de las masas de Le Bon y Tarde, así como los primeros manuales de Ross y MacDonald en 1908, no representan únicamente avances científicos, sino también respuestas históricamente situadas a las demandas sociopolíticas muy concretas. Este es el argumento implícito central que la historia de la disciplina con frecuencia omite. Fundamentos epistemológicos. Muy bien. A continuación, el análisis epistemológico permite comprender por qué, entre todas las opciones metodológicas disponibles, el método experimental se impone como el criterio de cientificidad hegemónico en la psicología de posguerra. Desde el siglo XIX coexisten dos tradiciones: la franco-británica positiva e empirista, que coincide que solo se puede hacer ciencia a partir de lo observable y lo cuantificable, y la alemana, antipositivista e historicista, que defiende una epistemología específica para las ciencias del espíritu. La victoria relativa del positivismo se produce en un contexto donde el conductivismo y el positivismo lógico presentan el método experimental como la única vía legítima de producción del conocimiento. Así, autores como Thurston, Lacan y Lewin someten las actitudes y procesos grupales a condiciones de laboratorio, porque hacerlos les otorga credibilidad institucional, financiamiento y reconocimiento académico. Este es el argumento implícito más poderoso de este periodo. El método experimental no fue adoptado únicamente porque fuera el más adecuado epistemológicamente, sino porque también era el que mejor se ajustaba a las demandas del aparato científico estatal de posguerra, donde la medición y la predicción y el control de la conducta humana se convirtieron en objetivos estratégicos. Fundamentos sociopolíticos y el surgimiento de la psicología comunitaria y política. Si bien los fundamentos históricos y epistemológicos explican el surgimiento de la sociedad, explican el surgimiento de la psicología social experimental, son los fundamentos sociopolíticos los que permiten comprender por qué en un momento posterior emergen tanto la psicología comunitaria como la psicología política como respuestas críticas a este mismo paralelo. En primer lugar, el escenario de posguerra europea, con el ascenso del fascismo, los regímenes totalitarios y las profundas desigualdades sociales, generan una demanda de comprensión de fenómenos como la obediencia a la autoridad, la propaganda y la conformidad, demanda a la que la psicología experimental responde con estudios de Milgram y Ash,
entre otros. Sin embargo, ese mismo escenario también pone en evidencia las limitaciones del modelo individualista y del laboratorio, puesto que los problemas sociales, la pobreza, la discriminación, la exclusión, no podían reducirse a variables controladas, de tal manera que en los años 60, con la conferencia de Swampscott, funda la psicología comunitaria en los Estados Unidos como respuesta institucional a estas limitaciones, mientras que en América Latina, bajo dictaduras y condiciones de miseria estructural, la psicología social comunitaria de Martín Barro, Maritza Montero y Paulo Freire articula además una dimensión explícitamente política y emancipatoria. La psicología política surge, pues, de reconocer que los procesos psicológicos no son independientes de las estructuras de poder que los producen y reproducen. Réplica breve y debate. ¿Es posible afirmar que el método experimental fue un argumento científico o más bien un argumento político disfrazado de neutralidad epistemológica? Ambas dimensiones son inseparables, ya que el contexto histórico de la Guerra Fría requería que la psicología norteamericana demostrara su utilidad estratégica, lo cual convirtió al experimento de laboratorio en un instrumento de legitimación institucional tanto como de producción de conocimiento. Esta es la idea que el método experimental produce conocimiento objetivo, libre de valores. Fue precisamente el mecanismo ideológico que permitió que la psicología sirviera a intereses políticos y económicos, sin reconocerlo abiertamente, puesto que el cientificismo operó como una forma de despolitización de la disciplina. Justamente, la crisis de los años 60, denominada como crisis de confianza por Helms en 1975, pone al descubierto ese argumento implícito y que las respuestas comunitaria y política representan no solo alternativas metodológicas, sino también posiciones éticas sobre para qué y para quién se hace ciencia. Para concluir, este foro ha permitido identificar los fundamentos del surgimiento de la política social, comunitaria y política, que son de naturaleza múltiple e interdependiente. El contexto histórico de la industrialización, guerra y posguerra configura las demandas sociales y el contexto epistemológico que define que cuenta como conocimiento legítimo y que son métodos aceptables, y que el contexto sociopolítico determina en última instancia a que intereses y sujetos sirvan a la producción científica. El método experimental, lejos de ser una elección puramente técnica, se revela como el resultado de las tres fuerzas articuladas: reconocer los argumentos implícitos que lo sostienen, la promesa de neutralidad, la utilidad estratégica y el prestigio institucional. Es entonces una condición necesaria para comprender críticamente la historia de nuestra disciplina y qué responsabilidades éticas que de ella se derivan. Muchas gracias para todos y a todas.